El sheriff, James Mallory, nunca creyó en cuentos ni leyendas. Para él, la justicia era clara, tangible, y las montañas Apalaches, un territorio más para vigilar, nada más. Pero aquella llamada cambió todo. Era un frío atardecer de octubre, cuando recibió el aviso. 3 jóvenes excursionistas desaparecidos desde hacía casi una semana. El pueblo estaba nervioso. No era la primera vez que alguien se perdía en esas montañas. Por la duration y la falta de pistas generaban un clima de angustia palpable. James se preparó para la búsqueda con un equipo reducido: solo su linterna, una pistola, su radio y un mapa que parecía guardar secretos antiguos, marcas que él nunca antes sabía. Con el corazón pesado y el instinto agudo, comenzó la caminata hacia donde el rastro se había perdido. El bosque era denso y silencioso, como si hubiera absorbido toda vida y sonido. A cada paso, el sheriff sentía una presencia, una mirada invisible que lo seguía, observaba, calculaba. No tardó en encontrarse con señales perturbadoras en restos de una fogata vieja, ropa rasgada y, lo más inquietante, marcas profundas en los árboles, como si algo gigante y afilado hubiese arañado la corteza con violencia. Avanzando con cautela, llegó a la entrada de una cueva que había sido señalada por un cazador local como un lugar que nadie debería pisar. La boca oscura de la caverna parecía tragar la luz de su linterna. El aire dentro era denso, cargado de un olor ácido y metálico, un hedor a muerte que helaba la sangre. James recordó las historias que siempre había escuchado en el pueblo, susurros sobre una criatura que vivía en las sombras de esas montañas, un ser que no era ni humano ni animal, pero que cazaba sin descanso. Él nunca creyó en esas leyendas hasta esa noche. Con cada paso adentro de la cueva, el frío parecía aumentar, y una sensación de ser observado se convirtió en una certeza brutal. De repente, la linterna parpadeó y un eco profundo resonó, como un gruñido gutural, un aviso sin palabras. Sin embargo, el sheriff siguió adelante, decidido a encontrar a los jóvenes, o al menos sus restos, para cerrar ese capítulo oscuro. Lo que halló dentro fue mucho más terrible que la muerte en fragmentos de huesos dispersos, ropa desgarrada, y una escena que hablaba de lucha y horror. Pero aún más perturbador fue lo que sintió después, como si la criatura I.S. Presentia, que acechaba, estuviera allí mismo, a pocos metros, estudiándolo, jugando con su miedo y su cordura. James supo en ese instante que no estaba solo, y que algo ancestral e inimaginable se escondía en esa cueva. El aire dentro de la cueva parecía estar vivo. Cada paso que daba el sheriff Mallory resonaba en las paredes húmedas, multiplicándose en un eco inquietante que hacía vibrar sus nervios. La linterna oscilaba entre sombras danzantes, revelando fragmentos de un escenario devastador. Huesos rotos, restos de ropa y objetos personales dispersos que alguna vez pertenecieron a los jóvenes desaparecidos. Pero no era solo la escena lo que lo estremecía, era la sensación palpable de que algo más habitaba en ese abismo oscuro, una entidad que no se dejaba ver, pero cuya presencia era tan densa que parecía apretar su pecho con garras invisibles. Avanzó con cuidado, el sonido de su respiración mezclándose con un murmullo lejano que apenas lograba distinguir. Era un susurro, un canto ancestral, desgarrador y siniestro, que parecía venir de lo más profundo de la caverna. Cada palabra era un grito silenciado, una súplica perdida en el tiempo que helaba la sangre. Al girar en un recodo, James descubrió algo que detuvo su corazón. En símbolos tallados en la piedra, antiguos y desgastados, que emanaban una energía oscura e incomprensible. No eran simples marcas, parecían una advertencia grabada por manos desesperadas, un lenguaje olvidado que hablaba de un guardián de la oscuridad
un ser que no permitía la entrada ni la salida. En ese instante, el eco del gruñido volvió a resonar, esta vez más cerca, acompañado de un movimiento entre las sombras que disparó la adrenalina en el sheriff. Se giró, arma en mano, pero no vio nada, solo la oscuridad, profunda y silenciosa. El frío se volvió insoportable, y la línea entre la realidad y la pesadilla comenzó a difuminarse. Cada paso atrás era una lucha contra el miedo que crecía, un enemigo invisible que parecía alimentarse de su terror. De repente, una garra afilada rozó su brazo, dejando un rastro de dolor punzante y una marca oscura que comenzó a quemar su piel. James supo que esa criatura no solo estaba acechando, sino que había decidido marcarlo, hacerlo parte de su mundo sombrío. Con el corazón a punto de estallar, comprendió que salir de allí no sería tan simple como había imaginado. Polk, en esas montañas, la oscuridad no solo guarda secretos, guarda monstruos que esperan pacientemente para devorar a los incautos. El dolor en el brazo del sheriff Mallory no era solo físico, era un aviso grabado en su carne, un sello que parecía latir con vida propia. La marca se extendía lentamente, como si la criatura que lo acechaba quisiera recordarle que ya no estaba solo en esas montañas. A cada paso que daba para salir de la cueva, el ambiente se volvía más opresivo. El aire se espesaba, y una sombra que parecía emanar del suelo y las paredes comenzaba a envolverlo. No era solo miedo, era algo más profundo, una fuerza ancestral que parecía absorber su voluntad. Mientras luchaba contra ese peso invisible, comenzó a recordar las historias que escuchaba de niño, relatos de viejos cazadores que hablaban de un ser llamado el guardián de las Apalaches, una criatura mitad bestia, mitad sombra, que protegía la montaña de intrusos y se alimentaba de su desesperación. James pensó que eran leyendas, cuentos para asustar a los niños, hasta que sintió ese frío glacial que le recorría la espalda y escuchó de nuevo aquel gruñido gutural, esta vez acompañado por un sonido que describiría solo como un suspiro de muerte. Con un esfuerzo supremo, logró salir de la cueva y respirar aire fresco, aunque el peso de la marca en su brazo le recordaba que la criatura no se había rendido. Sabía que llevaba una parte de esa oscuridad consigo, una conexión que lo unía a algo que ningún hombre debería enfrentar. Esa noche, mientras se recuperaba en su hogar, empezó a notar cambios en sí mismo, pesadillas vívidas, sombras que parecían seguirlo, y una sensación creciente de que la criatura podía encontrarlo. Don fuera, el sheriff Mallory entendió entonces que su misión no solo era buscar a los desaparecidos, sino luchar contra un enemigo que habitaba un mundo que la mayoría se negaba a aceptar. Pero la historia no termina ahí. Lo que comenzó como una simple búsqueda se transformó en una batalla por su alma y su cordura. Los días posteriores a la expedición a la cueva fueron un tormento para el sheriff James Mallory. La marca en su brazo palpitaba con un ritmo irregular, a veces tibio, otras abrasador, como si tuviera vida propia. Pero no era solo eso lo que lo atormentaba, era la creciente sensación de que algo o alguien lo vigilaba sin cesar. Las noches se convirtieron en una pesadilla interminable. En sueños, la criatura emergía de las profundidades de la montaña, con ojos brillantes que perforaban la oscuridad y garras que desgarraban el silencio. James despertaba sudando, con el corazón latiendo a mil, pero lo peor era cuando, en la penumbra de su habitación, sentía una presencia tangible, un frío que se filtraba por debajo de la puerta y susurraba palabras incomprensibles. Intentó buscar ayuda, pero la gente del pueblo evitaba hablar del tema. Algunos cambiaban de conversación, otros negaban haber escuchado las leyendas. James comprendió que lo que enfrentaba era un secreto que nadie quería recordar, una sombra ancestral que había permanecido oculta durante siglos en una noche,
mientras revisaba los viejos archivos de casos de desapariciones en la oficina del sheriff. Descubrió que los jóvenes que buscaba no eran los primeros en desaparecer en esas montañas. Décadas atrás, otros grupos habían seguido caminos similares, desapareciendo sin dejar rastro alguno. En todos los casos, se mencionaban extraños sonidos, luces inexplicables y una presencia invisible que parecía acechar desde la oscuridad. Pero la cosa empeoró cuando esa misma noche escuchó un golpe seco en la ventana de su casa. Al mirar, no vio nada, solo la silueta fugaz de algo grande y oscuro entre los árboles. La marca en su brazo comenzó a arder intensamente y un susurro, apenas audible, dijo su nombre con un tono que combinaba amenaza y llamado. James comprendió que la criatura lo había encontrado, que la conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás imaginó, y que escapar sería solo el comienzo de una batalla mucho más oscura. Esa noche, el sheriff Mallory decidió que ya no podía huir ni esconderse. La marca en su brazo le quemaba con una intensidad insoportable, y la presencia oscura se hacía más fuerte, como un imán tirando de su alma hacia la montaña. Armado con una mezcla de coraje y desesperación, tomó su linterna, su pistola y un viejo amuleto que su abuela le había dado años atrás, un objeto cargado de simbolismo y protección que ahora parecía ser su última esperanza. Regresó a la cueva. El camino de regreso fue un descenso a un mundo desconocido, donde cada sombra parecía tomar forma, cada sonido se multiplicaba y cada paso era acompañado por un frío que calaba hasta los huesos. Al llegar a la entrada, la oscuridad parecía más densa, como si la cueva misma respirara. Un silencio absoluto reinaba, roto solo por el eco distante de un gruñido, más cercano y aterrador que nunca. James avanzó con cautela, sintiendo cómo la criatura se acercaba. De repente, una figura emergió de las sombras tan alta, imponente, con ojos que brillaban como carbones encendidos, piel rugosa y garras que reflejaban la poca luz que entraba. La criatura habló, o al menos eso pareció, con un gruñido que se transformó en palabras distorsionadas, entendibles solo por el sheriff. Guardé esta tierra antes de que existieras. Ahora, tu presencia es una amenaza. Mallory, con voz firme, respondió que solo buscaba justicia, la verdad sobre los jóvenes desaparecidos, y que no permitiría que más inocentes fueran víctimas. Entonces, en un instante de silencio, cargado de tensión, la criatura bajó la mirada, dejando entrever algo humano en sus ojos sombríos. Fue un momento fugaz, una muestra de dolor ancestral y quizá arrepentimiento, pero esa tregua fue rota cuando un fuerte estruendo retumbó en la cueva, anunciando que algo más estaba despertando en las profundidades. James supo que esa noche no solo enfrentaba a un guardián de la oscuridad, sino a un mal mucho más profundo, uno que pondría a prueba su voluntad y su alma. El estruendo resonó con fuerza, como un rugido que hizo temblar la tierra bajo los pies down, Sheriff Mallory. De las profundidades de la cueva emergió una sombra aún más oscura y monstruosa, una presencia que eclipsaba a la criatura que hasta entonces había confrontado. Era un abismo de terror, una fuerza primordial que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. James sintió como la presión en su pecho aumentaba, como si la oscuridad quisiera devorarlo por completo. La criatura que había llamado guardián no pudo más que retroceder ante esta amenaza mayor, un enemigo nacido en lo más profundo de la montaña. Un ser que había permanecido dormido durante siglos, pero ahora despertaba, hambriento. En último acto de desafío, el sheriff levantó su arma y apuntó hacia la sombra, aunque sabía que las balas no serían suficientes. Pero en ese momento, el amuleto que llevaba comenzó a brillar con una luz tenue y cálida, una luz que parecía
repeler la oscuridad. El guardián, reconociendo el poder del objeto, se unió a James en la lucha contra la bestia que emergía, en una alianza improbable entre humano y criatura ancestral. La batalla que siguió fue un torbellino de sonidos, luces y fuerzas primordiales que desafiaban toda lógica. Finalmente, con un grito que pareció salir del mismo corazón de la montaña, la sombra fue derrotada y sellada nuevamente en las profundidades, dejando tras de sí un silencio pesado y un aire cargado de misterio. James salió de la cueva, marcado para siempre por lo que había vivido, sabiendo que las montañas Apalaches guardaban secretos que ni el tiempo ni el hombre podían borrar. Pero también sabía que ese guardián, esa criatura de sombras, aún vigilaba, esperando que nadie más cruzara su umbral. Has llegado hasta aquí. Felicito tu valentía y paciencia para sumergirte en esta historia que no es solo un relato más. Es un viaje a lo más profundo del abismo humano y de las sombras que acechan más allá de lo visible. Pocas personas tienen el coraje de escuchar hasta el final un relato como este, de enfrentar con la mente abierta el misterio y el terror que se ocultan en lugares donde la luz nunca llega. Tú eres parte de ese selecto grupo que no teme mirar de frente al miedo, y por eso te lo agradezco profundamente. Este relato del Sheriff Mallory y su encuentro con la criatura desconocida en las montañas Apalaches no solo habla de desapariciones y horrores indescriptibles, sino también de la delgada línea que separa lo humano de lo desconocido, lo real de lo que nuestra mente rehúsa aceptar. Te invito a dejar en los comentarios la frase «Soy guardián de la verdad en las sombras». Con ella queremos identificar a quienes, como tú, han resistido hasta el final, los verdaderos valientes que enfrentan la oscuridad con ojos abiertos. Compartir esta frase también ayudará a fortalecer nuestra comunidad en Ecos del Abismo, un lugar donde las voces de lo oculto encuentran eco y donde juntos exploramos los límites de la realidad y el misterio. Además, te animo a compartir este video con amigos y familiares que sientan esa misma curiosidad insaciable por lo inexplicable, porque el abismo crece cuando la oscuridad se extiende en silencio, pero se reduce cuando la verdad sale a la luz. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada suscripción es una vela encendida en la oscuridad, una luz que guía más almas hacia estas historias que necesitan ser contadas. Recuerda, el conocimiento es una puerta hacia la libertad, y solo enfrentando nuestros miedos podemos descubrir que hay más allá del velo que cubre lo desconocido. Gracias por ser parte de esta travesía en Ecos del Abismo. Hasta el próximo relato. CT